Todavía recuerdo aquella mañana vívidamente, el momento en que mi mundo entero se derrumbó. Si alguien me hubiera dicho que un corazón podía romperse con solo unas pocas palabras, nunca lo habría creído. Hasta que vi al hombre que más amaba salir por la puerta, dejándome a mí y a nuestros gemelos recién nacidos atrás. Una vez creí que el amor podía superar cualquier obstáculo, que mientras estuviéramos juntos, nada podría separarnos. Pero estaba equivocada. El amor, resulta, no siempre es lo suficientemente fuerte como para triunfar sobre la codicia, la ambición y la manipulación de una mujer que se hace llamar madre. Ese fue el día en que me di cuenta de que mis hijos y yo nunca habíamos pertenecido realmente a su mundo. Conocí a Daniel una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían las pequeñas calles de Nueva York. Yo era diseñadora de interiores, recién mudada a la ciudad en busca de oportunidades después de graduarme de la universidad. En cuanto a él, Daniel Montgomery, era el heredero del imperio inmobiliario Montgomery & Co. Una poderosa familia que poseía propiedades de lujo que se extendían desde Manhattan hasta Los Ángeles. Pero yo no sabía nada de eso cuando nos conocimos por casualidad en un pequeño café al lado de la calle. En aquel entonces, Daniel era solo un tipo encantador con una sonrisa cálida y unos ojos azules brillantes que centelleaban cuando me miraba, no un hombre que cargaba el peso de toda una dinastía sobre sus hombros. Nos enamoramos rápidamente, de la manera en que suelen hacerlo las parejas jóvenes cuando están llenas de pasión y esperanza. Daniel no era como otros hombres ricos. Nunca alardeaba de su dinero, nunca actuaba de forma distante o arrogante. En cambio, era amable, gentil y me hacía sentir como si fuera la única persona en su mundo. Esos primeros meses juntos fueron la época más feliz de mi vida. Lo amaba con todo mi corazón, sin darme cuenta de que el amor por sí solo no sería suficiente para soportar el peso aplastante del apellido Montgomery y su legado. Cuando me quedé embarazada, Daniel se llenó de alegría. Me sostuvo en sus brazos y prometió protegerme a mí y a nuestro hijo para siempre. Pero el amor y las promesas no fueron lo suficientemente fuertes como para hacer frente a su madre, Margaret Montgomery, una mujer de penetrantes ojos grises y un corazón de acero. Todavía recuerdo la primera vez que la conocí, apenas una semana después de que Daniel descubriera que estaba embarazada. Nos invitó a una fiesta lujosa en la finca de los Montgomery, donde candelabros de cristal iluminaban paredes adornadas con pinturas de artistas famosos. En el momento en que entré, supe que no pertenecía allí. Las mujeres con sus extravagantes vestidos de noche me miraban con escrutinio. Los hombres, en su mayoría socios comerciales de la familia, apenas notaron mi presencia mientras se movían por el gran salón lleno de poder y prestigio. Margaret Montgomery estaba sentada en el centro de la habitación, con una copa de vino tinto en la mano, sus fríos ojos grises escaneándome de la cabeza a los pies. No mostró hostilidad inmediata, en cambio, lucía una sonrisa educada pero completamente insincera. Pero supe desde ese primer momento que ella ya había decidido que yo no era digna. Daniel me dice que estás embarazada, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción real. ¡Qué inesperado! No supe cómo responder. Apreté la mano de Daniel, sintiendo la tensión en su cuerpo. Él forzó una sonrisa débil, tratando de mantener un ambiente agradable, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Durante toda la noche, Margaret no me dijo nada más, pero sabía que esto no había terminado. Y tal como lo había temido, unos días después, Daniel comenzó a cambiar. Se volvió distante, perdido en sus pensamientos, frecuentemente sin poder dormir y recibiendo constantemente misteriosas llamadas telefónicas de su madre. Cuando le preguntaba, simplemente me aseguraba que todo estaba bien, que no tenía nada de qué preocuparme. Pero la inquietud dentro de mí crecía cada día más. Para cuando di a luz a nuestros gemelos, estaba segura de que algo andaba mal. Daniel todavía estaba allí en el hospital, todavía sonriendo gentilmente mientras sostenía a nuestros bebés en sus brazos, pero había un muro invisible entre nosotros, una distancia que no podía cruzar. Y entonces, en esa fatídica mañana, obtuve mi respuesta. Daniel entró en nuestro pequeño apartamento, con los ojos vacíos, los hombros pesados como si llevara una montaña entera sobre su espalda. Yo sostenía a nuestros recién nacidos, meciéndolos suavemente para calmar su sorpresa. Cuando lo vi, sonreí, creyendo que había venido a comenzar nuestra nueva vida juntos. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vi la expresión de su rostro. «Tenemos que hablar», susurró. Puse a los bebés en sus cunas y me volví hacia él con creciente preocupación.
¿Qué pasa, Daniel? No respondió de inmediato. Tragó saliva, sus ojos evitando los míos. Ya no puedo hacer esto, dijo finalmente, su voz débil y temblorosa. Simplemente no puedo. Mi corazón se detuvo. ¿No puedes hacer qué? Daniel respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran a destruir todo. Yo. Tengo que irme. El aire en la habitación se volvió helado. Pude sentir mi corazón romperse, cada fragmento clavándose profundamente en mi pecho. Irte, repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir, Daniel? Me miró con ojos atormentados, pero no había vacilación en su expresión. Ya había tomado una decisión. Mi madre tenía razón, dijo, su voz cargada de emoción. No pertenecemos al mismo mundo. Yo. No puedo quedarme. Las lágrimas rodaron por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. Negué con la cabeza, negándome a creer lo que estaba escuchando. ¿Me vas a dejar? ¿Dejar a tus propios hijos, solo porque ella te lo dijo? Daniel no respondió. En ese momento, me di cuenta de que el hombre que amaba se había ido. En su lugar había un cobarde, una marioneta controlada por su madre, un hombre dispuesto a cambiar a su esposa e hijos por la seguridad de su herencia. Daniel me dio la espalda y caminó hacia la puerta. Quería gritar, correr hacia él y rogarle que se quedara, pero mi cuerpo estaba congelado en su sitio. Lo siento, dijo, pero no se atrevió a mirar atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándome sola con nuestros gemelos recién nacidos y un corazón destrozado. Me quedé sentada, mirando la puerta cerrada por donde Daniel acababa de salir. Una parte de mí todavía esperaba que se abriera de nuevo, que él regresara y me dijera que todo era solo una pesadilla. Pero eso no sucedió. En este diminuto apartamento, solo estábamos yo y mis dos recién nacidos, completamente ajenos a la pérdida que yo cargaba. Las lágrimas caían silenciosamente por mi rostro mientras contemplaba las dos frágiles vidas que yacían en la cuna. No tenían idea de que su padre acababa de darles la espalda, abandonándome para criarlos sola. Los primeros días después de que Daniel se fue fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer. No podía dormir. No podía hacer nada más que abrazar a mis bebés y llorar. Por la noche, el apartamento se sentía vacío e insoportablemente frío. El sonido de sus pequeños llantos resonaba en las paredes, mezclándose con mis propios sollozos ahogados. Estaba completamente agotada, física y emocionalmente. Mi cuerpo todavía me dolía por el parto, pero el dolor físico no era nada comparado con el sentimiento de abandono. No podía olvidar el momento en que Daniel estuvo allí, con los ojos llenos de culpa pero sin una lucha real. Había elegido la salida más fácil, irse. Todas las promesas de amor y devoción se habían convertido de repente en palabras sin sentido. Durante esos días, me sentí como una persona diferente. Me dejé ahogar en la desesperación, cerrándome al mundo por completo. Mi teléfono sonó innumerables veces, amigos, conocidos, personas que estaban preocupadas por mí. Pero nunca contesté. No sabía cómo enfrentarlos, no sabía qué decir cuando todo lo que me quedaba era un corazón roto y dos bebés que dependían de mí. Pero entonces una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana, una verdad que no podía ignorar finalmente se asentó en mí. Ya no tenía tiempo para el duelo. Esas dos pequeñas almas me necesitaban. Si continuaba así, ¿quién cuidaría de ellas? ¿Quién las abrazaría cuando estuvieran enfermas, cuando necesitaran amor y calor? Daniel había elegido alejarse de ellas, pero yo nunca lo haría. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y, por primera vez en días, me dije que tenía que levantarme. Al día siguiente, comencé a buscar trabajo, pero la vida no fue tan fácil como esperaba. Antes de mi embarazo, trabajaba en una pequeña firma de diseño de interiores en Manhattan. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de parto, tuve que tomarme un descanso para prepararme para la llegada de mis gemelos. Después de que Daniel se fue, quise volver al trabajo, solo para descubrir que mi puesto había sido ocupado por otra persona. Nadie quería contratar a una madre soltera que acababa de dar a luz, alguien que no podía trabajar hasta tarde ni mantener el horario flexible que otros empleados podían. Envié innumerables solicitudes de empleo, pero todas y cada una fueron rechazadas.
Algunos reclutadores fueron directos, diciéndome sin rodeos que no era una buena candidata porque tendría que dedicar demasiado tiempo a mis hijos. Otros fueron más educados, simplemente diciendo que necesitaban a alguien que pudiera dar su compromiso total, algo que no creían que yo pudiera hacer. Cada correo electrónico de rechazo se sentía como otro fracaso, pero no podía rendirme. No tenía más opción que seguir buscando. Hubo días en los que me sentí completamente desesperanzada. Pero cada vez que miraba los ojos claros e inocentes de mis 2 hijos, encontraba la fuerza para seguir adelante. Recorté todos los gastos innecesarios y aprendí a vivir de la manera más frugal posible. No podía permitirme el cuidado de niños, así que tenía que manejar todo por mi cuenta. Las noches de insomnio continuaron, ya no porque estuviera de luto, sino porque mis bebés se despertaban por turnos durante toda la noche. Aprendí a cambiar pañales con una mano mientras buscaba ofertas de trabajo con la otra. Me concentré en el trabajo remoto, con la esperanza de obtener algunos ingresos mientras me quedaba en casa con mis hijos. Después de semanas de persistencia, finalmente encontré un trabajo independiente haciendo diseño de interiores para una pequeña empresa. La paga no era excelente, pero al menos cubría nuestras necesidades básicas. Trabajaba hasta altas horas de la noche después de que mis hijos se habían dormido, con nada más que el brillo de la pantalla de mi computadora iluminando la habitación oscura. Los meses siguientes fueron una verdadera batalla. Era madre, empleada y la única proveedora de mi familia. Hubo días en que el agotamiento pesaba tanto sobre mí que quería rendirme. Pero no podía. Ya había perdido tanto, no podía permitirme perderme a mí misma también. Gradualmente, me di cuenta de que mi dolor ya no era tan agudo como antes. Todavía estaba allí, persistiendo como una herida que no había sanado por completo, pero ya no me controlaba. Ya no era la mujer débil que lloraba en el rincón de una habitación. Era madre de 2 hijos, y no dejaría que la vida me quebrara. Todavía no sabía lo que deparaba el futuro, pero al menos había comenzado a caminar por mi propio camino. Y esta vez, no dejaría que nadie decidiera mi destino por mí. Me había acostumbrado a las largas noches de insomnio. Cuando mis hijos finalmente se sumían en un sueño profundo, me sentaba frente a mi computadora, la pálida luz azul proyectando suaves sombras sobre mi rostro cansado. El trabajo independiente de diseño de interiores apenas cubría nuestros gastos, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba algo más grande, algo que realmente me perteneciera. La idea se me ocurrió una tarde mientras doblaba la ropa de mis gemelos. Me di cuenta de que la mayoría de la ropa infantil en el mercado se veía igual, nada especial. Los conjuntos bien diseñados eran ridículamente caros, mientras que los asequibles estaban mal hechos. Pensé para mis adentros, ¿por qué no crear ropa que fuera a la vez hermosa y cómoda para los niños? No era diseñadora de moda, pero siempre me había encantado crear cosas. Cuando era niña, mi madre me enseñó a coser pequeños vestidos para mis muñecas. Ella ya no estaba, pero esas habilidades se habían quedado conmigo. Así que decidí intentarlo. Le pedí prestada una vieja máquina de coser a mi vecina de abajo y comencé con piezas sencillas. Suaves mamelucos para recién nacidos, leggings elásticos y pequeños vestidos para niñas. Al principio, solo los hacía para mis propios hijos, pero cuando publiqué fotos en línea, algunos amigos me preguntaron dónde podían comprarlos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía una oportunidad. No tenía mucho dinero para invertir, pero tenía determinación. Cada dólar extra que ganaba lo destinaba a comprar telas y suministros. Aprendí por mi cuenta a coser mejor, a crear diseños más refinados y a dirigir un negocio en línea. Fue más difícil de lo que pensaba. Puse mis productos en línea, pero a nadie parecía interesarle. Envié correos electrónicos a blogueras de maternidad e infancia, pero no recibí respuestas. Una vez, incluso recibí un pequeño pedido, pero el cliente lo canceló en el último minuto. Los rechazos se acumularon y comencé a preguntarme si solo estaba perdiendo el tiempo. Pero entonces una noche, mientras veía a mis bebés dormir pacíficamente con los conjuntos que les había hecho, supe que no podía rendirme. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Cambié mi enfoque. Tomé fotos mejores y más profesionales de mis productos. Creé un pequeño sitio web y comencé un blog donde compartía mi viaje como madre soltera y cómo estaba construyendo mi marca desde cero. Me uní a grupos de padres en las redes sociales.
compartiendo mis experiencias mientras presentaba sutilmente mis productos. Poco a poco, los primeros pedidos comenzaron a llegar. Mi primerísima clienta fue una joven madre en Chicago. Pidió un conjunto de recién nacido para su bebé. Cuando recibí la notificación de pago, rompí a llorar, no por el dinero, sino porque era la prueba de que no estaba sin esperanzas. Luego vino el segundo pedido, el tercero. Pronto, comencé a recibir mensajes de madres, agradeciéndome, diciéndome lo suaves y cómodas que eran mis ropas para sus bebés. Algunas incluso enviaron fotos de sus pequeños usando mis diseños, con sus caritas radiantes de alegría. Llamé a mi marca Little Blessings, porque eso es exactamente lo que mis gemelos me habían dado, una razón para seguir adelante. Los meses siguientes fueron una batalla interminable. Trabajaba día y noche, cuidando a mis hijos, cosiendo ropa, empacando pedidos y administrando mi sitio web. Mi pequeño apartamento se había convertido en un mini taller de costura, con montones de tela apilados por todas partes y carretes de hilo esparcidos por el suelo. Cada mañana, me despertaba antes que mis hijos para responder los correos electrónicos de los clientes. Por la tarde, mientras ellos dormían la siesta, cortaba tela y cosía. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, me quedaba despierta aprendiendo sobre marketing, publicidad y desarrollo de marca. Estaba agotada, pero nunca me había sentido más viva. Entonces, un día, sucedió algo inesperado. Una de mis publicaciones se hizo viral en las redes sociales. Una conocida madre influencer en Instagram compartió su amor por Little Blessings, elogiando la calidad y el elegante diseño de mis productos. De la noche a la mañana, mi bandeja de entrada se inundó de mensajes y los pedidos se dispararon. No podía creer lo que veía. Tuve que llamar a una amiga para que me ayudara a empacar los envíos porque no podía seguir el ritmo de la abrumadora demanda. Rápidamente encontré un pequeño taller local para que me ayudara a producir mis diseños más populares. En solo 6 meses, Little Blessings se había transformado de una pequeña tienda en línea a un nombre bien establecido en la industria de la moda infantil. Ya no trabajaba solo para sobrevivir, estaba construyendo un futuro para mí y mis hijos. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de mí misma. Una tarde, mientras doblaba ropa para preparar un envío, recibí un correo electrónico de una importante cadena de tiendas para madres y bebés en Nueva York. Querían colaborar para llevar Little Blessings a sus tiendas. Dejé mi teléfono, con las manos temblando. Esta era una oportunidad con la que nunca me había atrevido a soñar. Me volví para mirar a mis hijos dormidos, con el corazón lleno de gratitud. Había perdido tanto, pero en el proceso, me había encontrado a mí misma. Y sabía que esto era solo el comienzo. Nunca pensé que estaría aquí hoy. De ser una mujer abandonada y luchando en un apartamento abarrotado con 2 bebés, ahora dirigía una próspera marca de moda infantil. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea, se había convertido en un nombre reconocido en las comunidades de madres, apareciendo en artículos sobre mujeres emprendedoras e incluso llegando a los estantes de las principales cadenas de tiendas. Mirando hacia atrás en mi viaje, todavía se sentía como un sueño que una vez pensé que era imposible. Pero la parte más increíble no era el éxito o el dinero que había ganado. La parte más increíble era que me había encontrado a mí misma de nuevo. Ya no era la mujer débil que lloraba detrás de una puerta cerrada, viendo alejarse al hombre que la abandonó. Me levanté. Había construido una vida de la que podía estar orgullosa, una que era mía y solo mía. Cada mañana, cuando me despierto en mi apartamento más espacioso, viendo a mis 2 hijos reír y correr, sé que estoy en el camino correcto. Ya no me preocupo por cómo pagar la leche para ellos, ni paso noches en vela contando las últimas monedas en mi billetera. Ahora, puedo ofrecerles una vida cómoda, pensar en el futuro sin el peso constante de la incertidumbre presionándome. Pero, sobre todo, hay una cosa que importa más, ya no le guardo rencor a Daniel. Al principio, pensé que nunca podría perdonarlo. Me abandonó cuando estaba en mi punto más débil, eligiendo el dinero y el poder por encima de su propia familia. Pero con el tiempo, me di cuenta de que aferrarme al resentimiento solo me mantenía atrapada en el pasado. Daniel ya no tenía un lugar en mi vida, y su existencia ya no afectaba el camino que yo estaba recorriendo. Un día, mientras revisaba mi agenda de trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Amanda? Soy Daniel.
¿Podemos vernos? Miré el mensaje, una extraña sensación me invadió. Habían pasado años desde la última vez que supe de él. Después de dejarme, Daniel había desaparecido por completo de nuestras vidas. No tenía idea de cómo había estado viviendo, si estaba feliz con su decisión o no. Pero nada de eso me importaba ya. Dejé mi teléfono sin responder. Esa tarde, me senté en mi pequeña oficina, revisando los últimos diseños para mi próxima línea de productos. No pude evitar que mi mente divagara hacia el pasado, pero esta vez, no me trajo dolor. Recordé el día en que Daniel salió de nuestro pequeño apartamento, la desesperación aplastante que me consumió entonces. Pero también recordé todo lo que había hecho para reconstruir mi vida. Ya no era esa mujer. Era más fuerte, más resistente, y ya no necesitaba a nadie más para completarme. Los días siguientes fueron más ocupados que nunca. Tenía una entrevista con una revista importante sobre mi viaje empresarial, una reunión con un socio comercial para expandir mi marca e innumerables pedidos que cumplir. Cada día era un paso más hacia adelante en el viaje que había elegido para mí. Y entonces un día, volví a ver a Daniel. Era un domingo por la mañana cuando llevé a mis hijos al parque. Mientras estaba sentada en un banco viéndolos correr y jugar, sentí una mirada desde la distancia. Daniel estaba allí, a solo unos metros de mí. Se veía completamente diferente a la última vez que lo había visto. Había desaparecido el hombre seguro y orgulloso que una vez fue. En cambio, parecía agotado, un poco más viejo, y sus ojos cargaban el peso de la tristeza. Dio un paso más cerca, pero no tenía intención de levantarme ni de mostrar ninguna emoción. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, simplemente levanté la vista, esperando. No estaba seguro de si querrías verme, dijo Daniel, con voz vacilante. Permanecí en silencio por un largo momento antes de responder. Entonces, ¿por qué estás aquí, Daniel? Miró a los niños antes de volverse hacia mí. Te vi en los periódicos. Vi tu éxito, y me di cuenta de que estaba equivocado. No me sorprendió. Lo había esperado. Te diste cuenta un poco tarde, respondí con calma. Daniel esbozó una sonrisa triste. Lo sé. Miró hacia abajo, con las manos apretadas fuertemente. Solo quería decir que lo siento. No porque espere tu perdón o porque quiera volver, sino porque realmente me arrepiento de lo que hice. Le di un pequeño asentimiento. ¿Has terminado? Dudó, como si no esperara esta respuesta de mí. Lo miré directamente, sin ira, sin tristeza. Daniel, he recorrido un largo camino para estar donde estoy hoy. Y nada de eso tiene que ver contigo ya. No dije nada más. Simplemente me levanté y caminé hacia mis hijos, dejando a Daniel allí solo. No miré hacia atrás, ni me importó si todavía estaba observando. Por primera vez en años, me sentí ligera. Daniel había sido una vez parte de mi historia, pero ya no era el protagonista. Lo era yo. Y sabía que había ganado, no contra él, sino contra el dolor de mi pasado. Caminé hacia adelante, sosteniendo las manos de mis hijos, mirando al frente. Sin mirar atrás, sin arrepentimientos. Daniel se sentó solo en la vasta finca de los Montgomery, el silencio era casi ensordecedor. Desde que nos dejó a mí y a nuestros hijos, había obtenido todo lo que su madre le había prometido. Una carrera segura, una inmensa fortuna, prestigio y un lugar entre la élite. Y sin embargo, nada de eso había llenado el vacío dentro de él. Fiestas lujosas, reuniones de negocios de alto perfil y vacaciones de lujo, todo pasaba sin sentido. Cuando los focos se apagaban, cuando los elogios se calmaban, Daniel se quedaba solo en el sofocante silencio. A nadie le importaba realmente él, nadie lo amaba incondicionalmente como yo lo hice una vez. Y entonces, un día, todo cambió. Daniel estaba sentado en su oficina cuando el sonido de mi voz resonó desde la gran pantalla de televisión, montada en la pared. Se sobresaltó, levantando la cabeza de golpe. En la pantalla, estaba siendo entrevistada en un programa matutino, sentada frente a una conocida presentadora. Tu historia es verdaderamente una inspiración para tantas mujeres, dijo la presentadora con una cálida sonrisa. De ser una madre soltera abandonada por su esposo a construir ahora una exitosa marca de moda infantil, ¿puedes compartir un poco sobre tu viaje?
Sonreí suavemente, mi mirada tranquila y llena de confianza, una versión de mí que Daniel nunca había visto antes. Al principio, no pensé que podría hacerlo, dije. Pero me di cuenta de que si no me defendía a mí misma, nadie más lo haría. Tenía 2 hijos que me necesitaban, y no podía dejar que el pasado me detuviera para siempre. En la pantalla, aparecieron imágenes mías y de mis hijos. Estábamos jugando en un parque, riendo, vestidos con conjuntos que yo misma había diseñado. La presentadora continuó: tu marca, Little Blessings, ha tenido un gran impacto en la industria de la moda infantil. ¿Cuál ha sido la lección más importante para ti en este viaje? Sonreí de nuevo. Lo más importante fue aprender a creer en mí misma. Ya no soy la mujer que solía ser, ya no tengo miedo, ya no dependo de nadie. Construí mi felicidad por mi cuenta. Daniel sintió que su pecho se oprimía, sus ojos permanecieron pegados a la pantalla como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Me había transformado por completo. Ya no era la mujer frágil que había abandonado. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. La imagen final antes de que terminara el segmento me mostraba sosteniendo a mis 2 hijos, los 3 sonriendo radiantemente. Daniel apagó la televisión, pero las imágenes no abandonaron su mente. De repente se dio cuenta de que había estado equivocado, tan devastadora e irreversiblemente equivocado. Durante años, había intentado convencerse de que había tomado la decisión correcta, que dejarme era la mejor decisión. Pero ahora, viéndome feliz y fuerte sin él, finalmente entendió que había perdido lo más preciado de su vida. No podía soportar la idea de que yo realmente hubiera seguido adelante sin él. Sin dudarlo, Daniel tomó las llaves de su auto y salió corriendo de la finca. No tenía idea de lo que diría, no tenía idea de si yo querría siquiera verlo, pero no podía seguir viviendo con este arrepentimiento. Para cuando llegó a mi apartamento, el cielo se había oscurecido. Todo era diferente desde el día en que se fue. En aquel entonces, yo vivía en un apartamento pequeño y abarrotado, pero ahora me había mudado a una casa espaciosa y elegante, moderna pero cálida. Daniel se paró en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. No estaba seguro de cómo reaccionaría, pero sabía que tenía que intentarlo. Tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió. Yo estaba allí, todavía yo, pero ya no era la misma. Era más fuerte, más segura, y mis ojos ya no llevaban ningún rastro de tristeza cuando me miraba. Daniel abrió la boca pero no supo qué decir. Me crucé de brazos, con la voz tranquila. ¿Qué estás haciendo aquí? Daniel tragó saliva. Yo. Te vi en la televisión. Permanecí en silencio, esperando. Él exhaló, tratando de calmarse. Estaba equivocado, Amanda. Estaba equivocado desde el principio. Nunca debí haberte dejado. Dejé que mi madre controlara mi vida, y lo perdí todo. Incliné la cabeza ligeramente, con una expresión ilegible. ¿Y ahora te das cuenta de eso? Daniel asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Sé que es demasiado tarde, pero necesito que sepas que realmente me arrepiento. No espero que me perdones. No espero otra oportunidad. Solo necesito que sepas que fuiste la única persona a la que he amado. Lo miré por un largo momento antes de responder suavemente: Daniel, no necesito eso. Él se quedó helado. ¿Qué? Sonreí, pero no fue una sonrisa suave, fue una sonrisa de liberación. No necesito saber si me amabas o no. He seguido adelante. He construido una vida de la que estoy orgullosa, y tú ya no eres parte de ella. Daniel se quedó inmóvil, como si finalmente hubiera aceptado la verdad. Continué: tú elegiste tu camino hace mucho tiempo, y yo también. Ahora, soy feliz, y no necesito que un pasado doloroso vuelva a perturbar mi vida. Daniel bajó la cabeza, con los ojos llenos de tristeza. Sabía que no podía cambiar el pasado. Respiré hondo y hablé suavemente. Cuídate, Daniel. Luego cerré la puerta. Daniel se quedó allí por un largo momento, mirando la puerta cerrada frente a él. Una ligera brisa pasó, trayendo consigo una profunda sensación de pérdida. Lo tuvo todo y lo perdió todo. Y esta vez, sabía que no había forma de recuperarlo. Daniel permaneció de pie afuera,
inmóvil, ante la puerta que acababa de cerrarse en su cara. Una parte de él quería volver a tocar, suplicar una oportunidad, pero en el fondo, sabía que era inútil. Yo ya no era la mujer que fui una vez, la mujer que le había suplicado entre lágrimas que se quedara. Había seguido adelante. Había construido una vida sin él, y Daniel finalmente se vio obligado a enfrentar la realidad de que lo había perdido todo. Se dio la vuelta, sus pasos pesados mientras salía del complejo de apartamentos. Una ráfaga de viento frío se coló por su abrigo, pero ni siquiera lo notó. Su mente estaba vacía, excepto por el eco de mis palabras resonando en su cabeza. Tú ya no eres parte de mi vida. Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo, pero no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Para cuando regresó a la finca de los Montgomery, la gran mansión se cernía contra la noche, su luz dorada derramándose a través de las imponentes ventanas. Seguía siendo tan magnífica como siempre, todavía un símbolo de poder y estatus, las mismas cosas que había elegido por encima de su propia familia. Pero esta noche, todo lo que Daniel podía ver era lo vacía y sin vida que se sentía. Entró en el vasto vestíbulo, donde el aroma a madera de roble y el caro perfume de su madre persistían en el aire. Todo era perfecto, las intrincadas alfombras persas, las pinturas al óleo en las paredes, los muebles de lujo cuidadosamente colocados. Pero no había calidez en nada de ello. Margaret Montgomery estaba sentada en su sillón habitual, haciendo girar una copa de vino tinto en su mano. Cuando vio a su hijo entrar, no pareció sorprendida. ¿Dónde has estado? Su voz era tan fría como siempre. Daniel no respondió de inmediato. Se quitó el abrigo, lo colocó sobre una silla y caminó hacia el bar, sirviéndose un vaso de whisky. Fui a ver a Amanda, dijo finalmente, con la voz ronca. El silencio llenó la habitación por unos momentos. Margaret dejó su copa de vino y soltó un largo y poco impresionado suspiro. Supongo que te has dado cuenta de que ya no tienes un lugar en su vida. Daniel se volvió hacia ella, con la mirada oscura. ¿Lo sabías? Ella sonrió con suficiencia. ¿Realmente pensaste que una mujer a la que abandonaste se quedaría sentada esperándote para siempre? Sus palabras hicieron que Daniel apretara su agarre alrededor del vaso. Lo dices como si esto no fuera tu culpa. Margaret soltó una pequeña risa, pero no había calidez en ella. ¿Mi culpa, Daniel? Simplemente te guié hacia el camino para el que naciste. Eres un heredero de los Montgomery, no un hombre cualquiera con una familia pequeña y olvidable. Te di todo. Daniel resopló amargamente. ¿Todo? ¿De verdad crees que tengo todo? Golpeó su vaso contra la mesa, el líquido derramándose sobre la madera pulida. Tengo dinero. Tengo una carrera. Tengo poder. ¿Pero sabes qué más tengo? Vacío. Cada mañana, me despierto en esta mansión y entro en una oficina llena de gente que no me respeta por quien soy. Me respetan porque soy un Montgomery. Estoy rodeado de gente, pero nunca me he sentido más solo. Margaret no dijo nada, su expresión ilegible mientras observaba a su hijo. Daniel continuó, con la voz temblorosa. Mientras tanto, Amanda siguió adelante. Tuvo éxito sin mí. Nuestros hijos crecieron sin mí. Y yo, soltó una risa amarga, todo lo que me queda es este lugar, tú, y todo lo que llamas, todo. Margaret inclinó la cabeza, cruzando los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿qué quieres, Daniel? ¿Esperas que me disculpe por ayudarte a asegurar tu futuro? Daniel se rió, pero no había más que amargura en ello. No, madre. Tú nunca te disculpas. Nunca te arrepientes de nada de lo que haces. Exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Pero yo sí. Miró directamente a su madre, los ojos azules una vez brillantes ahora nublados por el agotamiento. Me arrepiento de haberte escuchado. Me arrepiento de haber perdido a Amanda. Me arrepiento de no haber estado allí cuando mis hijos tomaron sus primeros alientos. Pero, sobre todo, me arrepiento de haberte dejado controlar mi vida durante tantos años. Margaret entrecerró los ojos ligeramente, por primera vez pareciendo inquieta por las palabras de su hijo. Daniel respiró hondo, como si reuniera el último de su coraje para decir lo que necesitaba decir. Me voy. Margaret se incorporó bruscamente. ¿Qué acabas de decir?
Daniel miró la mansión una última vez, su mirada recorriendo las pinturas, los muebles lujosos, la decoración cara que una vez pensó que no podría vivir sin ella. Pero ahora, todo se sentía como una cáscara vacía. Me voy, repitió lenta y claramente. No puedo seguir viviendo así. No sé a dónde iré. No sé qué haré. Pero no puedo quedarme aquí. Margaret se levantó, su tono habitualmente compuesto se resquebrajó. Estás actuando como un tonto, Daniel. ¿Realmente crees que puedes alejarte de todo? Si sales por esa puerta, perderás tu herencia, perderás todo lo que he construido para ti. Daniel sonrió, pero no fue una sonrisa de felicidad. Fue la sonrisa de un hombre que había llegado a su límite. Tienes razón. Si me voy, lo perderé todo. ¿Pero sabes qué? Perdí las cosas más importantes hace mucho tiempo. Se dio la vuelta, tomó su abrigo y salió de la mansión. Esta vez, nadie corrió tras él. Nadie se paró en la puerta para detenerlo. Solo una figura solitaria se alejaba del mundo extravagante sin el cual una vez pensó que no podría vivir. Y por primera vez en años, Daniel se sintió verdaderamente libre. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, llenando mi espaciosa pero acogedora casa de calidez. El sonido de la risa de mis hijos resonaba en el aire, mezclándose con el suave aroma del café recién hecho. Me senté en mi escritorio, los dedos deslizándose sobre el teclado, revisando los últimos contratos de Little Blessings, la marca que había construido desde cero. Había recorrido un largo camino para estar aquí hoy. De ser una madre soltera luchadora abandonada en su momento más débil, me había convertido en una empresaria exitosa, apareciendo en revistas de negocios que celebraban a las mujeres y las nuevas empresas. Little Blessings ya no era solo una pequeña tienda en línea que vendía ropa de bebé, se había convertido en una marca reconocida a nivel nacional, con sus productos exhibidos en las principales cadenas de tiendas de todo Estados Unidos. Incluso había abierto 2 tiendas insignia, en Nueva York y Los Ángeles, donde las madres jóvenes venían a encontrar ropa de hermoso diseño para sus hijos. Cada día, estaba más ocupada que nunca, pero nunca me sentía cansada. Todo lo que tenía hoy lo había construido con mis propias manos. Nadie me lo regaló. No dependí de nadie. Y lo más importante, ya no necesitaba la validación de Daniel. El día que se marchó de la finca de los Montgomery, dejando atrás el lujo que una vez luchó tanto por proteger, ni siquiera lo supe. No fue hasta mucho después que escuché que había renunciado a su herencia, cortado lazos con su madre y comenzado de nuevo desde cero. Pero eso ya no me importaba. Ya no pensaba en él con resentimiento, ni me importaba lo que estuviera haciendo o cómo se sintiera. Era parte de mi pasado, pero ese pasado ya no tenía ningún poder sobre mí. Esa tarde, llevé a mis hijos al parque. Corrieron por el exuberante césped verde, sus risas llenando el aire. Me senté en un banco, bebiendo mi café, saboreando la paz por la que tanto había luchado para conseguir. Una mujer se sentó a mi lado, ofreciéndome una cálida sonrisa. «Tú eres Amanda, ¿verdad?», preguntó, sus ojos iluminándose con emoción. «¿La fundadora de Little Blessings?». Asentí, devolviéndole la sonrisa. «Oh, Dios mío, soy una gran admiradora tuya», exclamó. «He seguido tu viaje durante mucho tiempo. Tu historia es verdaderamente inspiradora. Has hecho lo que muchas mujeres sueñan, levantarte del dolor, reconstruir tu vida y alcanzar un éxito increíble». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero una calidez se extendió por mi corazón. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondí. Me negué a dejar que mis circunstancias definieran mi futuro. La mujer asintió, sonriendo. «Gracias por compartir tu historia. Has dado fuerza a mucha gente». La vi alejarse, con el corazón lleno de emoción. Nunca había pensado que mi historia pudiera inspirar a otros, pero ahora me daba cuenta de que lo que había construido no era solo para mantener a mis hijos o ganarme la vida. Me había convertido en un símbolo de resiliencia, una mujer que se negaba a ser definida por su pasado. Esa noche, me senté en el sofá de la sala, con mis 2 hijos acurrucados en mis brazos. Les conté un cuento para dormir, no uno sobre príncipes o princesas, sino sobre una mujer que se levantó, superó las dificultades y creó su propia felicidad. Entonces, ¿terminó siendo feliz, mami?, preguntó mi pequeña, sus ojos redondos mirándome.
Sonreí, besando su frente. Sí, cariño. Ella creó su propia felicidad. Cuando apagué las luces y salí de la habitación, me detuve en la puerta, observando a mis hijos dormir pacíficamente. Eran todo lo que necesitaba. No necesitaba un hombre para completarme. No necesitaba que alguien viniera a salvarme. Me había salvado a mí misma. Mi vida, mi felicidad, mi futuro, todo fue construido por mi propia mano. Y por primera vez en años, supe que realmente tenía el control de mi destino. La vida no siempre sale como esperamos, pero la forma en que enfrentamos la adversidad define en quién nos convertimos. Desde ser abandonada y tocar fondo, Amanda se reconstruyó a sí misma, negándose a dejar que el pasado controlara su futuro. No necesitaba ser salvada, ni necesitaba la validación del hombre que una vez la dejó atrás. Su éxito, felicidad y libertad fueron obra suya. Esta historia no es sobre venganza o arrepentimiento, es sobre crecimiento, resiliencia y recuperar la propia vida. Es una prueba de la fuerza y la determinación de una mujer frente a la adversidad. ¿Qué piensas sobre el viaje de Amanda? ¿Estás de acuerdo con sus decisiones? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias inspiradoras sobre la vida y la familia.